Hola, buenos días. Una vez más aquí. Estamos sincronizados, contentos por la bendición de Dios que nos da para poder llegar a todos sus hogares. Y en este día queremos saludar a todos nuestros amigos, nuestros hermanos que en este día van a sincronizarse. Bienvenidos, le queremos dar una cálida bienvenida a todos aquellos que van a estar conectados. Gracias a Dios por este tiempo hermoso que Dios nos regala, este día de bendición, un día que nos regala la vida y tantas cosas más, ¿verdad, hermanos? Así es que, pero en esta hora, Emilio, quiero pedirte que elevemos una oración con los hermanos para poner este tiempo tan importante en las manos de Dios y que Él sea dirigiéndonos, que Él bendiga este tiempo y que esta palabra que vamos a compartir sea de mucha bendición a todos aquellos que nos escuchan, ¿verdad? Buenos días, mi querida esposa. Buenos días, hermanos, amigos. Que el Señor les bendiga en este día. Es un día que el Señor ha preparado para que podamos escuchar una palabra que bendiga su hogar, que bendiga su persona, que bendiga sus hijos y todos sus familiares. Pero hay que creer eso, que Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Entonces vamos a orar, hermanos. Señor y Padre Celestial, yo te alabo y te glorifico en este día, Señor. Amén, Señor. Gracias, Padre Santo, Gracias. que por tu misericordia, Señor, tú nos has dado la vida en este día. Y ahora, Señor, queremos escuchar tu palabra, Padre. Oh, sí, Queremos, Dios. Señor, que esa palabra, Señor, llegue a nuestros hogares con fuerza, con poder, a través de tu Espíritu, Padre, para que, Señor, esa palabra rompa, Señor, toda atadura, todo espíritu de pobreza, todo espíritu de tristeza, todo espíritu, Señor, que es contrario a tu palabra, Padre. Y que venga, Señor, sobre cada persona, Padre, un espíritu de gozo, Señor, de prosperidad, un espíritu, Señor, que lo levante, Señor, y que lo prepare, Padre Santo. Gracias, Jesús. Porque, Señor, estamos en guerra contra el enemigo, pero, Señor, tu palabra nos ha enseñado que contigo, Señor, somos más que vencedores, Padre. Gracias, Jesús. Señor, y que hoy puede ser una victoria grande y poderosa para cada uno de nosotros, Señor. Porque tu palabra, Señor, va a traer un mensaje. Y yo te pido, Señor, que tú bendigas ese mensaje, Señor, con tu presencia. Amén, Señor, que Señor, sea un gracias. mensaje rema. Señor, que sea una palabra específica Gracias, para Jesús. cada necesidad de cada hermano, de cada amigo que está sincronizando en esta mañana. Gracias, Jesús. Oh Señor, te damos las gracias, Padre Santo, en el santo y poderoso nombre de Cristo Tu Jesús. Hijo amado Amén. Jesús. Gloria Amén. al Señor. Gracias. Esposa. Ok. Es un gozo poder compartir la palabra. Qué lindo. Estamos muy contentos de poder ser los evangelistas que Dios quiere con sus hijos, porque Él dejó una comisión. Él dijo que prediquemos su palabra, que extendamos el reino de Dios. Y eso es lo que justamente estamos haciendo en este día, extendiendo su palabra, que su palabra sea pregonada, que sea predicada en este tiempo aún más, ¿verdad? Con más ahínco, con más denuedo, con unción del Espíritu Santo, para que con esa unción poderosa del Espíritu Santo Él rompa toda filosofía y todo argumento que tiene atadas las mentes para que no vean el propósito que Dios tiene para el ser humano. Dice que el Dios de este siglo ha tapado, ha cegado el entendimiento para que la luz de Cristo no le resplandezca. Por eso es que el deber, la responsabilidad de la iglesia es orar, interceder por aquellas almas que todavía no le conocen a Cristo y que vengan a sus pies, que vengan al conocimiento de su palabra que es luz, su palabra que es verdad, su palabra que cuando llega la luz de Cristo, las tinieblas tienen que salir. Toda tiniebla tiene que salir huyendo cuando la luz de Cristo llega. No puede permanecer la luz y las tinieblas juntas. Así que en esta hora esa es nuestra responsabilidad. Y bueno, estamos aquí muy contentos también, como les mencionaba, de que
Seguimos haciendo nuestras reuniones como ministerio los lunes, los jueves. Mi esposo trae el estudio bíblico poderoso en el cual seguimos aprendiendo, seguimos renovando nuestra mente, y en esta semana vamos a iniciar los estudios del Apocalipsis. Desde el capítulo 1 vamos a empezar, y a través de la aplicación Zoom, allí todos nos conectamos, y si tú quieres en este día conectarte, vuelvo y repito, son los lunes y los jueves donde vamos a iniciar los estudios bíblicos. Y si quieres aprender más de la palabra, dice Apocalipsis que bienaventurados aquellos que leen este libro. Así que es una bendición para todos aquellos que se quieren estudiar la palabra. Muchos hay argumentos y dicen, ay, qué tremendo, no entiendo el Apocalipsis, o qué miedo me da. No, simplemente es una mentira del enemigo para que tú y yo no escudriñemos las escrituras. Pero hay una bendición grande, así que vuelvo y repito, los lunes y los jueves mi esposo trae los estudios bíblicos allí a través de Zoom. Si quieres escribirnos, te mandamos el ID o el número del código para que puedas ingresar. Y entonces tenemos también oración, Santa Cena y tantas cosas más. Así que seguimos avanzando. Este es el tiempo en que Dios nos ha dejado para que su iglesia avance. No podemos detenernos porque la obra de Dios hay que hacerla, aunque estemos encerrados, confinados, pero declarando la victoria de Cristo sobre la iglesia. Amén, hermanos. Yo sé que ustedes dicen amén. Póngame amén para saber que usted está de acuerdo con lo que yo digo. En este día maravilloso que Dios nos ha regalado, vamos a iniciar con un tema muy importante acerca de la cruz. ¿Por qué Jesús murió en la cruz del Calvario? La cruz realmente es la base de Dios para una total y absoluta provisión al ser humano. La cruz es la única fuente genuina del poder sobrenatural de Dios. ¿Será que la cruz es algo abstracto o es una realidad? Vamos a ver realmente qué significa esto. ¿Qué significa? ¿Por qué murió Jesús en la cruz del Calvario? Muchos se dicen o se preguntan y han comentado, bueno, y no es que Dios es amor, un Dios todopoderoso. ¿Por qué no sencillamente Él hubiera permitido que el hombre se arrepintiera de sus pecados y los perdonara, sin necesidad de condenar a su hijo allí en la cruz del Calvario? Pero ¿cuál fue el propósito? Dios tiene propósitos para cada cosa. Dios no hace nada sin razón. Entonces hoy vamos a ver la razón, vamos a ver el propósito de Dios, al cual Dios envió a Cristo a la cruz del Calvario. Y vamos, te invito, si tú tienes Biblia, que en este día busques Isaías 53, y yo lo voy a leer del versículo 4 al 6. Vamos a ver qué poderosa palabra, hermano, hermana que me escuchas, amigo, amiga. Escucha con atención la palabra, porque dice que la palabra de Dios nos trae luz, nos trae verdad. Hay que escudriñarla, no es tan difícil estudiar la Biblia, porque yo recuerdo muchos años atrás que la iglesia popular nos decía que no había necesidad de leer la Biblia, que no había necesidad de estudiarla. Entonces íbamos a la iglesia sin Biblias. Yo recuerdo eso. Justo anoche comentaba con mi esposo y le digo, nunca llevábamos Biblia, sino que la persona que estaba delante en la iglesia popular simplemente leía, y él decía que él era el único que podía dar el concepto, porque era el único capacitado para leer las escrituras.
cosa que con el tiempo nos hemos dado cuenta que eso es una mentira. Y Satanás le encanta que el pueblo de Dios esté en ignorancia, que el pueblo de Dios no conozca la verdad, porque dice su palabra: y conoceréis la verdad, y esta verdad te va a hacer libre. Y entonces en esta hora eso es lo que vamos a hacer, a estudiar su palabra, a ver qué es lo que dicen las escrituras. Entonces leemos Isaías 53, versículo 4 al 6, dice así: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En el versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado tuyo y mío, el pecado de todos nosotros. Ok, entonces, ¿cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el propósito? El primer propósito de la cruz fue la sustitución por nosotros. Si no entendemos esto, en otras palabras, ¿qué quiere decir el sustituto? Cristo me sustituyó a mí y te sustituyó a ti en la cruz. Él tomó mi lugar y tu lugar en la cruz del Calvario. Él dice que el justo, Jesús, murió por los injustos. Jesús no murió como un mártir, no fue esa su muerte, porque él dijo, en las escrituras está y dice: nadie me quita la vida, sino yo mismo la pongo, y tengo el poder para volverla a tomar. Jesús murió siendo nuestro sustituto. Si buscamos una palabra para describir, diríamos amor. Si tuviéramos que escogeríamos la palabra santo, santo, santo eres tú, Jesús. ¿Por qué santo? Porque Dios está en contra del pecado. Él le da la espalda al pecado. Dios no acepta el pecado. Desde el inicio, hemos visto desde el mundo, desde la creación, Dios no permitió el pecado de ninguna manera. Entonces, el pecado es un puño cerrado frente al rostro de Dios. Ahora, si pudiéramos definir a la humanidad con una palabra, ¿cuál sería esa palabra? ¿Cómo pudiéramos definir al mundo cómo se encuentra hoy? Le diríamos muchas palabras, muchas cosas, empezaríamos a decir cómo está la humanidad. ¿Cómo definimos hoy el mundo que nos rodea? Y no solamente hoy, a través del tiempo podemos decir que a pesar de los robos, a pesar de los asesinatos, a pesar del abuso que se hacen a las mujeres, a los niños, a pesar de todo eso, muchos no usan la palabra correcta. La palabra se llama pecado. ¿Por qué? Porque no nos gusta escuchar eso. Le dicen a un hombre malvado que tiene desequilibrio emocional y que no es una persona perversa. Porque hemos acomodado, hemos sido tolerantes y no hemos llamado a las cosas como son. Pero dice Romanos 8:23, por cuanto todos pecaron. Dice, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos. Hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Así dice Romanos. Nosotros somos pecadores injustos, dice la Biblia.
Aquí está el problema de todo. ¿Cómo Dios tenía que hacer pagar el pecado y al mismo tiempo pagar la deuda de los pecados? ¿Qué problema tenía Dios en ese? ¿Cómo tenía que pagar el pecado? Y al mismo, ¿cómo hacer pagar el pecado? Y al mismo tiempo saldar, cancelar la deuda del mismo pecado. Es interesante. Eso fue realmente lo que resolvió el problema en la cruz del Calvario. Muchos no saben o no hemos entendido de una manera clara qué fue lo que pasó en la cruz o cuál fue el propósito de la cruz. Entonces, el juez, mire, el juez no solo encuentra al criminal culpable, sino que este mismo juez baja del cielo, porque dice la Biblia que Dios mismo bajó, dejó su trono, dejó su deidad, dejó su majestad para venir aquí a la tierra, tomar el lugar del acusado que éramos nosotros y pagar la culpabilidad que merecíamos todos. Quizás no entendamos este misterio de la cruz, no entendamos, pero qué bueno que en este día Dios, a través de su palabra, a través de las escrituras, podamos saber. Hasta que no sepamos y entendamos y concienticemos que Jesús fue nuestro sustituto, que Cristo murió por nosotros, que tomó tu lugar y tomó mi lugar y tomó el lugar de la humanidad allí en esa cruz. Hasta que no entendamos eso, no entenderemos la gran misericordia, esa gran bendición que Dios tiene, porque la cruz simplemente es la base de Dios para una total y absoluta provisión para el ser humano. Es la provisión que Dios dejó al mundo, a la humanidad entera. Ahora, ¿qué Dios diría? ¿Qué Dios diría si la humanidad sí y realmente, wow, es que los amo tanto? Bueno, de hecho, Dios dice que nos ama de una manera incondicional, que nos los ama tanto a la humanidad, pero que no importa que pequen, no los voy a castigar. ¿Qué pasaría si Dios dijera esto? Que no importa, voy a hacerme de la vista gorda, que todos hagan lo que les da la gana, que todos vivan su vida a su propio argumento, su propio pensamiento, o simplemente con tu propio filosofía. Bueno, yo creo que Dios mismo se caería de su trono, porque Él es santo. Habría Él quebrantado su propia ley, su propia palabra. Entonces, porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Entonces, porque la gente se pregunta, ¿por qué es que Dios es tanto amor? Él es tan misericordioso, que cómo es posible que podría poder hablar del castigo. Pero simplemente Dios no puede retractarse en lo que Él habló en su palabra. Dice, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. No puedes agregarle ni un punto ni una tilde a su palabra. Así que dice la Biblia en Ezequiel 18, 4, 18, 20, para que tengas de referencia, dice, el alma que pecare, esta morirá. ¿Cuál muerte es esa? Esa muerte espiritual, separación de Dios, porque esa es la muerte espiritual, separados de Dios. Andamos separados de Dios. Cuando andamos en el pecado, Dios no puede hablarnos, Dios no puede convivir con el pecado porque Él es santo. Entonces, por eso es que
Él no se hará el desentendido frente al pecado, para nada. Él no se hará el que de la vista gorda frente al pecado. Por lo tanto, la cruz no fue un accidente. ¿Qué fue la cruz en sí? Apocalipsis 13 dice, hace una referencia y dice que Él fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Jesús fue el Cordero inmolado desde la eternidad. Y bueno, cuando revisamos la historia de Adán y Eva, que todos conocemos, ¿verdad? Cuando pecaron, ellos tomaron hojas para vestirse, para tapar su desnudez, para tapar su desobediencia, para tapar su pecado. Ellos hicieron hojas para taparse. Pero Dios les dio pieles de animales para taparlos. Y pues podemos imaginarnos que Dios entonces mató a un animal para sacar la piel, y ya en ese momento empezó que sin derramamiento no hay perdón o remisión de pecados. Qué interesante, miren, ahí lo que sucedió en el jardín del Edén, allí mismo. Empezó ya Dios a entablar, ya empezó a integrar el gran sacrificio que Él iba a hacer, como dije anteriormente. Jesús en la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, ya Él fue inmolado. Allí en el Edén, Dios tapó la vergüenza de Adán y Eva. Así también, para cubrir nuestras faltas, nuestro pecado, solamente Dios lo puede hacer para cubrir tu pecado, tus debilidades, tus transgresiones, tu desobediencia, mi desobediencia. Solamente la podemos cubrir a través de la sangre. La sangre, ¿cuál sangre? Ya no como aquellos corderitos que se ofrecían en el Antiguo Testamento. Ahora era la sangre de Cristo. Ok, dice Hebreos 9:22 que sin derramamiento no hay remisión de pecados. Ok, en 1 de Pedro 3:18 la palabra de Dios me dice, si lo puedes buscar, búscalo, hermano, búscala, ten la referencia, no creas todo lo que yo te estoy diciendo, busca la palabra. Siempre les he dicho a mis hermanos, la Biblia es la palabra, tiene que ser el filtro de lo que nosotros hablamos, de lo que predicamos, de lo que enseñamos. Tú nunca te quedes. Mire, ese ha sido el gran problema de la iglesia. Ha creído, se ha sentado en la iglesia, ha escuchado los mensajes, pero no han ido a su casa a rectificar, a corroborar, a confirmar la escritura. Y ahí es donde tú te das cuenta verdaderamente de la verdad. Ok, 1 de Pedro 3 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Qué interesante, mira, qué interesante esta palabra que dice que lo justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Uno de los propósitos de la cruz del Calvario. ¿Cuál fue uno de los propósitos de la cruz del Calvario? ¿Cuál? Uno de los propósitos es de llevarnos a Dios. Ese fue uno de los propósitos, porque hasta antes que muriera Cristo, desde el inicio, hasta que Él murió, no podían llegar a la presencia de Dios. No podían. Es que es más, hay un lugar donde estaban todos aquellos que habían muerto en el Antiguo Testamento, aquellos esperando la promesa que el Mesías iba a regresar, que iba a llegar a rescatar al pueblo de Dios. Hasta ese día, todos aquellos que habían muerto permanecían en ese lugar que se llamaba el seno de Abraham. Entonces, uno de los propósitos de la muerte de Cristo, de la cruz del Calvario, fue de llevarnos a Dios, como dice en 1 de Pedro. Ok, entonces,
volvamos a recordar lo que Adán y Eva, ¿se acuerdan? Bueno, lo mencioné, pero ¿qué pasó cuando los hijos de Adán y Eva fueran a hacer ofrendas a Dios? Dice la Biblia que Caín trajo ofrendas a Dios de los frutos, del fruto de la tierra, dice en Génesis 3. Dios sabe, pero no nos podemos olvidar que Dios, cuando el hombre y la mujer pecaron, Él maldijo la tierra. Él maldijo la tierra, por lo tanto, la tierra por culpa del pecado de Adán y Eva ya fue maldecida por Dios. Pero entonces vemos a Caín trayendo la ofrenda a Dios, ¿verdad? Allí ofreciendo los frutos, las flores, los vegetales a Dios. Y dice la Biblia, dice las Escrituras, dice que no vio Jehová con agrado esta ofrenda de Caín. Mientras que Abel, dice que Abel tomó un corderito y sacrificó este corderito y trajo esa ofrenda, una ofrenda a Dios, y dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué no le agradó la del uno y ni le agradó la del otro? Bueno, como vimos hace un instante, en Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Cuando Dios envió el diluvio, ¿verdad? Y le dijo a Noé que entraran él, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras al arca de Noé. Allí, cuando las aguas bajaron, ellos salieron del arca y lo primero que hicieron fue ofrecer un sacrificio allí. Un sacrificio, dice la Biblia, que ofrecieron holocaustos. Ahora, recordemos también cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto. Allí dice que cuando el Señor le dice a Moisés y le da las instrucciones para hacer la Pascua el primer día, porque ahí se empieza la Pascua, cuando ya estaban preparados ellos para salir esa noche de Egipto y Dios los liberaba de la esclavitud que habían estado por 400 años en Egipto. Dios le da la instrucción a Moisés y le dice que sacrificara un corderito de 1 año. Le da las instrucciones de cuáles eran las características que tenía que tener este corderito sin mancha. Este cordero era sin defecto. Y hay algo interesante que revisando ayer en Éxodo 12, el versículo 46, dice que ese cordero no podía ser quebrado ninguno de sus huesos. Miren qué interesante, porque la palabra de Dios se cumple, la profecía se cumple de este de este sacrificio que Dios da la instrucción cuando Cristo en la cruz del Calvario, allí dice que la costumbre de los romanos era, después de que el reo estaba colgado allí en la cruz, para hacer más rápida su muerte, les quebraban las rodillas, les daban con un martillo, y ellos, al verse o el cuerpo ya no estar en la condición que debía estar, simplemente terminaban asfixiándose. Pero dice la Biblia que a él no le quebraron ninguno de sus huesos. Era como este cordero inmolado que Dios le dio a Moisés las instrucciones. Tienes que ser sin mancha, sin defecto, perfecto, sin tacha ese corderito para ser sacrificado. Pero le dice a Moisés, ninguno de sus huesos puede ser
quebrado de ese cordero. Miren qué interesante, maravilloso. Cuando uno lee la palabra, te quedas maravillado de que una cosa Dios ya la tenía preparada para el tiempo futuro, cuando Cristo se hizo cordero. Un cordero inocente sacrificado, y con su sangre le dijo a Moisés: van a pintar los dinteles de las puertas, van a ponerla allí. Pidieron allí, el Señor les dijo que solamente la sangre puesta en los dinteles les aseguraría que el ángel de la muerte no entraría en esas casas. ¡Wow! Es tremendo. La gente, yo creo que es mi concepto. Muchas personas han tenido el concepto de que Jesús fue simplemente un buen ejemplo, pero no tienen el concepto de que Cristo es el Salvador, tu Salvador, el que vino a pagar tu culpa, el que vino a pagar tu vergüenza. Él allí en la cruz del Calvario lo hizo por ti, para que tú hoy puedas tener el perdón, puedas ser restaurado, puedas ser levantado, no importando el pecado que hayas cometido, no importando cuán lejos estés o hayas estado de la presencia de Dios. Simplemente si hoy tú entiendes cuál fue el propósito de la cruz, ocurrirá un milagro en tu vida. Amén. Bueno, la salvación no se tiene a través de una historia que tú leíste, una leyenda. La salvación es realmente creer que Cristo me da vida, que me da vida a través del perdón de mis pecados, a través de esa muerte por mis delitos. Es la vida que yo recibo en Cristo. Solamente por el derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Bueno, entonces, dice que desde Adán hasta, Adán y Eva, los sacrificios dicen que era una sombra de lo que había de venir. La sombra, esa que prepara a la gente para cuando llegara el Mesías, que llegara el Redentor, cuando llegara el Salvador de la humanidad. Era una sombra cuando aquel tiempo pasado. Pero Dios habría preparado a la humanidad hasta cuando llegara el día del Calvario. ¿Será que entendieron ellos allí en aquel tiempo qué significaba el Calvario? ¿Qué significó la muerte? ¿Qué significó la cruz? Pero ahí a mí me muestra tres cosas. Dice que sin derramamiento no hay perdón de pecado, que la paga del pecado es la muerte, y el alma que pecare de cierto morirá, dice la Biblia ahí en Ezequiel, como lo acabamos de leer. Entonces, ¿el propósito de Dios cuál es? ¿Cuál fue? El propósito de Jesús fue ser nuestro sustituto. Él estuvo en mi lugar, estuvo en tu lugar en esa cruz tan cruel, tan terrible que Él pasó. Ok, entonces ¿conocemos realmente el propósito de esa pasión de Cristo? Sí, yo creo que todos nosotros vimos, escuchamos la película de la Pasión de Cristo, ¿se acuerdan? Hace unos años, no estoy segura si fue en el año 2006, 2007, que Mel Gibson hizo una película de la Pasión de Cristo acerca de la cruz, bastante cerca, muy, muy pegada a las Escrituras, pero hubo un detalle que a mí no me gustó mucho, que fue el Getsemaní. No hubo tanta referencia al día que Él fue al Getsemaní. Allí en la película se ve cuando Satanás estaba disfrazado como de serpiente, ¿verdad? Pero realmente la Biblia no lo registra. Hay silencio en cuanto a ese detalle de que hizo la película de Mel Gibson. Pero la pasión de Cristo, les voy a leer en Lucas 22, versículo 42, vamos a leerlo. Dice así, y lo leo del 39 al 43. Y saliendo,
se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. En el versículo 42 dice así, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Miren, tremenda esta palabra, el propósito de Cristo. Allí vemos en el Getsemaní, escuchamos una oración. Está hablando de una copa. ¿Qué copa será? Está hablando de: pasa de mí esta copa. La copa, cuando él ora, si es posible, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Bueno, dice en la palabra de Dios que en Jerusalén ahí había un monte de los olivos, dice como a 300 metros de la ciudad de Jerusalén. Allí estaba a 2.700 pies sobre el nivel del mar, quedaba eso. Allí en ese monte de los olivos, allí había un jardín. Y dice que había muchos arbustos, en su mayoría árboles de olivos. Pero en ese jardín, Cristo vino a orar en el Getsemaní. Ahí dice que él se arrodilló delante de su Padre. En esa hora, y los evangelios registran que él oró en 3 ocasiones allí. Dice: Padre, si es posible, yo no quiero beber esa copa, ¿no? Bueno, él no estaba hablando en realidad de una copa literal, ¿no? Sino una ilustración. Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Durante esa terrible hora, durante ese tiempo, Cristo pasó esos periodos a solas. Vimos que en oración dice que, bueno, ustedes se acuerdan en la cena antes de que sucediera esto, como a las 6 de la tarde, se cree aproximadamente, que él tuvo la cena con sus discípulos. Ahí celebró la Pascua, comieron su cordero, después tuvo la cena y luego se fueron como alrededor de las 9 de la noche, posiblemente allá al Getsemaní a orar. Y ya no habían 12 discípulos, ya habían 11. ¿Por qué? Porque Judas ya lo iba a traicionar. Quedaban 11 discípulos. De esos 11 discípulos, Jesús le dice solamente a 3 de ellos. Le dice a Juan, a Jacobo y a Pedro. A ellos: vengan conmigo, quédense allí a orar conmigo, apóyenme. Pero bueno, ¿cuántos se acuerdan de que cuando él predicaba le seguía la muchedumbre, lo seguían a Cristo mucha gente? Pero cuando Jesús empezó a hablar de cosas fuertes, de cosas profundas, dice la Biblia que comenzaron a irse y entonces se quedaron solos los discípulos de él. Y él les pregunta: ¿ustedes también me dejarán? Entonces ahí vimos, ¿verdad? Quedaron sus discípulos con él solamente en ese tiempo. Allí, en esos 3 discípulos también le fallaron. Y no pudieron acompañarlo, no pudieron hacer la vigilia, no vigilaron, no intercedieron por él, no lo apoyaron en oración, porque dice que él oraba ahí solo en el Getsemaní. Allí él sabía que pronto su Padre tendría que darle la espalda. Pero Jesús bebió esa copa solo en Getsemaní. Ahora, pensemos en un instante en la copa. ¿Qué contenía la copa? ¿Qué contenía esa copa? ¿Qué había allí en esa copa? ¿Qué era tan terrible, que fue tan atemorizante,
¿Qué fue lo que había en esa copa que Jesús no quería beber, como dice Lucas? Padre, si es posible, voy a recordarlo nuevamente, voy a leerlo nuevamente. En Lucas 22 dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La pregunta es, ¿qué es lo que había en esa copa? ¿Qué es? Que él se queda aterrorizado, horrorizado. ¿Qué era tan terrible que contenía eso? ¿Sería la muerte física lo que le atemorizó tanto a Jesús? Pero, aunque sabemos que fue una muerte denigrante, fue una muerte tan vergonzosa, que la muerte de la crucifixión, lo que se practicaba en aquel tiempo, pero hubo otras muertes así en aquel tiempo. Y no fue la muerte física que le aterraba, no. ¿Sería un ataque de Satanás que él sentía que en esa copa habría? No, de ninguna manera, porque Jesús no le tenía miedo a Satanás. Y de hecho, él lo derribó, lo destronó ahí lo derribó en todos sus argumentos en el desierto, allí. Con la palabra de Dios, él se enfrentó a él. Así que Jesús ya lo había vencido en el desierto. Lo había derrotado en el desierto a través de su palabra. Aunque sabemos que Satanás lo siguió hasta la cruz, pero Dios no le tenía miedo a Satanás. ¿Qué era lo que le aterraba a Jesús? Que él no quería que pasara esa copa que le dijo a su padre. ¿Sería el fracaso de los discípulos? Aunque esto lo desilusionaría, porque vimos el fracaso de los discípulos en ese momento, cuando todos salieron dispersos. Pero existe una diferencia entre la desilusión y entre el temor, porque él estaba en una forma terrible, de tal manera que casi muere en el Getsemaní. ¿No te has puesto a pensar lo que él atravesó ahí en el Getsemaní? Fue algo terrible. Yo creo que en la predicación de la muerte ahí hago referencia a qué sucedió en el Getsemaní, pero la cosa es que había en la copa. La respuesta es, había contaminación del pecado que estaba en esa copa. Dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo, como dice Hebreos 4:15. En segunda de Corintios 5:21 dice la palabra: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Wow! Ahí podemos saber que él estaba sin pecado, porque él no conoció el pecado. Esa escritura nos deja muy clara que él nunca tuvo pecado. Pero Dios puso en esa copa no solo un pecado. Dios puso en esa copa que Jesús tenía que beberla. Él puso todos los pecados de cada uno de nosotros. La copa se refiere a esa experiencia de Cristo en el Getsemaní. Él tenía que vivir en ese momento en el Getsemaní para poder morir en la cruz. Cada pensamiento sucio nuestro y de la humanidad en esa copa. Cada acto malvado estaba en esa copa que Jesús le decía al Padre: pasa de mí esta copa. Cada palabra hiriente que hemos dicho o que nos han dicho a través del mundo entero que ha experimentado esto, cada acción de venganza estaba en esa copa. Cada odio de cada persona, rencor,
En esa copa había adulterio, había mentira. En esa copa que Jesús tenía que beber en ese momento en el Getsemaní, había orgullo, rebelión. En esa copa había odio, amargura. Había todo tipo de pecado. Había traición, infidelidad. Todo eso había en esa copa. Y bueno, él no es que tenía miedo a la muerte física que iba a pasar, no. Él ni a Satanás, porque él lo venció en el desierto. Él en ese instante del Getsemaní, tenía que beber una copa, esa copa. Todos los pecados de una ciudad, todos los pecados de una nación, todos los pecados del mundo estaban en esa copa. Todos los pecados del pasado, de aquellos que habían muerto, de los del presente cuando él estuvo allí, y los pecados futuros de las próximas generaciones estaban allí en esa copa. Toda la inmundicia. Él tenía que beber de la escoria, beber de los adulterios, de todos los mentirosos. No solo llevar el pecado, pero ¿sabes qué? Él en ese instante se convirtió en pecado. Él pudo sentir el pecado en su vida. Él pudo sentir todos los pecados que te mencioné hace un instante. Él los pudo sentir. Un hombre que no había pecado, un hombre que estaba sin mancha, se hizo pecado. Ese era el terror, eso horroroso que él en ese momento atravesó cuando le dijo a su padre: Padre, pasa de mí esta copa. Wow. Él se hizo en ese momento pecado por todos nosotros. Puede ser que usted quizás no haya entendido hasta ese momento qué significa el pecado. Él pudo presenciar en ese momento cómo la gente, en ese momento él pudo presenciar cómo el mundo entero se convertía en gente mala, en gente pecadora, en gente pervertida. Dice la Biblia, y a los hombres verlos convertidos en bestias. Usted dirá, wow, qué palabra más fuerte, o en animales. No lo digo yo, dice la Biblia, en Tito. En Tito dice, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias. Ahí dice la Biblia eso. Justamente él lo que vio en ese instante, en el Getsemaní allí, yo creo que casi muere en ese momento. Por eso que dice la Biblia en Lucas, y vino un ángel del cielo a fortalecerlo. Jesús sabía que al tomar esa copa, él sería contado como un pecador. Jesús, cuyo nombre es santo, cuyo nombre, como dice la Biblia, nombre sobre todo nombre, ahí en la cruz del pecado, en la cruz, los pecados del mundo se juntaron todos. Y Jesús, llevando ese pecado, tuvo que beberlo. El precio que Jesús pagó por nuestro pecado de toda la humanidad. Allí en el Getsemaní, esa copa que él tenía que pasar, estaba toda mi culpa, estaba tu culpa. Fueron puestos en esa copa. El horror que él sintió esa noche, dice que no se puede concebir. Nuestras mentes humanas no pueden entender lo que Jesús atravesó esa noche cargando nuestros pecados. ¿Qué pecados? Bueno, los pecados en contra de un Dios santo,
tus pecados y mis pecados en contra de las leyes de Dios que están en su palabra. ¿Cuál pecado? Tus pecados y los míos en contra de su nombre y en contra de su causa. Muchos están en contra ahora mismo de las cosas del Señor. Estás en contra de su causa. Muchos que escucharon la palabra y te apartaron. Estás en contra de la causa de Cristo. Como dice Isaías 53, dice que la copa que Jesús bebió en el Getsemaní, Dios mismo puso tus pecados y los míos sobre Jesús en aquel huerto. Él fue tu sustituto, Él fue mi sustituto. Dice Mateo 26, 31. Mateo 16, 31. Voy a buscarlo rápidamente. Mi esposo me está ayudando con los versículos, pero creo que se me fue uno. Gracias, mi amor. Mira, dice 26, 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Esa noche los discípulos fueron dispersados. Esa noche Dios dijo: heriré al pastor. Con razón Jesús casi muere en el Getsemaní. La copa tenía que beber, lo que él tenía que beber era el pecado de la humanidad entera. Dios envió un ángel para fortalecer a Cristo allí y poder ir a la cruz, a terminar la expiación completa y salvarnos de la ira de Dios y del infierno. Él tenía que ir allá a la cruz. Bueno, yo creo que Jesús luchó por mí y por ti en esa cruz, en ese Getsemaní. Al contemplar la copa del Señor, me muestra dos cosas solamente: que debo de amar a Jesús con todo mi corazón, con toda mi mente, y que debo de odiar el pecado. Isaías 1 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¡Qué promesa más hermosa! ¡Qué maravilla si en este día tú te atesoras, reclamas, te haces tuya esa promesa! Que si tus pecados fueren como el rojo carmesí, que si tus pecados fueren como la grana, serían emblanquecidos como blanca lana. Solamente, dice el Señor, estemos a cuenta. No nos queda en esta hora, amados hermanos, hermanas, amigos que me escuchas, no nos queda más que en este día, en esta hora hacer, sino caer a los pies de Cristo, caer a sus pies y confiar en Él y amarlo. Si te arrepientes de tus pecados, reconociendo que estás perdido, que estás perdida sin Él, que necesitas de la ayuda de Él. Qué tremendo poder estar dispuestos a enfrentar nuestra vergüenza, que en esta hora puedas confrontar tu vergüenza, tu pecado, y que puedas en este día, haciendo esto, que
Dios pueda alcanzarte con la bendición de Él. Y que ese sacrificio que hizo en la cruz, que esa copa que Él bebió tan terrible, tan horrenda, que Él bebió el pecado de la humanidad, estaba incluido tu pecado y mi pecado allí. Y Él lo tomó para ser sustituto. Porque ahí, como vimos la palabra, dice que Jesús, haciéndose pecado una sola vez y para siempre, ya no hay más sacrificio que hacer. Ya no tenemos que matar corderitos. Ya no. Cristo fue el cordero sin mancha, perfecto. Tenía que ser un cordero como Dios le dijo a Moisés para la Pascua cuando celebraron. Un cordero perfecto. Un cordero sin mancha, sin tacha. Y allí, así fue Cristo. En el Getsemaní nos probó una vez más, antes de ir a la cruz, que ahí Él bebió esa copa. Esa copa del cáliz, dice, donde se encontraban los pecados de la humanidad. Si en esta hora que tú me has escuchado, que se haya conmovido tu corazón a través de ese momento que Jesús tuvo ahí en ese Getsemaní, y se conmueve tu corazón, y Dios está tocando tu corazón, el Espíritu Santo está redarguyéndote de pecado, Él está hablándote y diciendo: deja el vicio, deja el pecado, deja la mentira, póstrate delante de mí, porque solamente a través de la sangre de Cristo es que vamos a tener el perdón de pecados. En Hebreos 9, sin remisión, sin derramamiento, no hay remisión de pecados. Si en este día yo te invito que puedas cerrar tus ojos, es un momento muy especial que Dios nos da la oportunidad. Quizás mañana pueda ser muy tarde, o quizás más tarde ya no haya oportunidad, porque dice que cuando Jesús toca la puerta y llama, ese es el momento. Ese es el momento indicado, porque es el don de Dios para que tú puedas arrepentirte. Quizás no haya otra oportunidad. Quizás mañana no estemos más aquí en este mundo, porque no sabemos cuándo sea el último día de nuestra vida. Pero dice Dios, como decía Isaías, ponte a cuentas con Dios en esta hora. Yo sé que el Espíritu Santo está tocando tu corazón. El Espíritu Santo ha tocado el corazón, no solo el tuyo, el mío también. Porque cada día tenemos que estar a cuentas con el Señor. Cada día como que fuera el último día de nuestras vidas. Yo te invito a que cierres tus ojos y le digas: Señor, mi corazón y mi vida las rindo delante de ti, mi Señor Jesús. Mi corazón ofrezco a ti, Señor, porque eres digno de adoración. Señor, estamos dispuestos de enfrentar nuestra vergüenza, nuestro pecado, confrontarla, para alcanzar, Señor, el perdón y la bendición tuya. Y ser también de canal de bendición para alguien más, Señor. Porque cuando tú nos bendices, podemos bendecir a alguien más. Gracias, Jesucristo, por tu sacrificio. Y en esta hora tú restauras, Señor. En esta hora tú levantas al caído, levantas al que está desanimado, al que está triste, Señor, al que tiene vergüenza por su pecado, Señor. Tú lo haces libre, Señor, porque tú lo perdonas y lo restauras, como dice tu palabra, Señor. Porque para eso tú llegaste, Señor, a esta tierra, para cumplir, Señor, el sacrificio, la expiación, para que el mundo
entero pueda llegar a Dios a través de tu sangre preciosa, Señor. Limpia todo pecado, limpia toda inmundicia, Señor. En la sangre de Cristo está el perdón nuestro, Señor. Padre, hay poder en la sangre del Cordero, Señor. Ese Cordero inmolado sin mancha, Padre. Gracias por ese sacrificio, Señor. Gracias en este día, y no solamente nos limpias de pecado, Señor, sino nos restauras, nos sanas, Señor, sanas nuestras heridas, sanas nuestros corazones lastimados, heridos, Señor, porque fuimos lastimados, pero también lastimamos a muchos, Señor. Sana nuestros corazones. Abre, Señor, las puertas de las cárceles invisibles de todos aquellos que están, Señor, atados, Señor, por la pornografía, por los vicios, Señor, Padre, por la prostitución, mi Dios, en esta hora. Abre esas cárceles, Señor, a través de la sangre del Cordero que en esta hora se aplica a todo aquel que ha clamado a ese sacrificio, Señor. Por Cristo nuestro Señor te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Si en esta hora tú escuchaste este mensaje, te felicito. Si hiciste esta oración, Dios estará contigo en este momento, abrazándote. Si alguien en este tiempo te hizo daño, escuchaste algo que no te agradó, el Señor te dice: yo estoy aquí, te consuelo. Siente el abrazo del Padre en este día, que nos abraza y nos dice que nos ama, que tú eres su especial tesoro, que tú eres la niña de sus ojos y que Él nos tiene allí en sus manos, tatuados. Ahí tiene la cara tuya y la mía, ahí está, y Él las ve en todo el tiempo. Qué lindo poder saber que Dios es de esta manera, un Dios maravilloso, un Dios grande, que no nos ha dejado, que en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de angustia, también puedas clamar al Dios que está escuchando nuestra oración, nuestro clamor. Saludos a todos mis hermanos, a Jackie, a Harvey, a Lizzie, saludo a Artime, saludo a Pancho, a Jorge, a Luis, que nos estaba sintonizando, a todos los demás que están sincronizados. Que Dios los bendiga en este día, y no se olviden del anuncio que hice al principio. Lunes y jueves vamos a estar en los estudios, que mi esposo es el que está dando los estudios al Apocalipsis. Qué interesante. Mire, usted tiene que saber que el tiempo se está cumpliendo y es importante que usted y yo conozcamos de su palabra. También quería mencionar que en la aplicación de Zoom, que vamos a estar allí, puedes escribirnos ahí y pedir el número del código o el password para poder entrar. Puedes hacerlo libremente, hermano, cuando tú quieras. Y pues el próximo domingo vamos a continuar con este estudio de la cruz, la muerte física, la muerte espiritual que Cristo tuvo en la cruz del Calvario. Así que nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Que este día sea un día lleno de bendiciones y nos vemos pronto. Que el Señor te bendiga. Amén.